¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta conferencia, que evidentemente no hace falta ninguna presentación al arquitecto Minque, así que todo lo que pensaba decir me parece que está de más. Simplemente le quiero dar las bienvenidas en nombre del Centro de Constructores y Anexos de la Ciudad de Mar del Plata y el agradecimiento por haber cedido sus instalaciones para la realización de este evento, al Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 5, que nos acompaña aquí su secretario, Ignacio Mastrangelo, y bueno, desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, a quien represento. Realmente queremos darle la bienvenida y ponerles de manifiesto el orgullo que significa para nosotros, no solamente la convocatoria que ha tenido esta actividad, sino que hoy a la mañana, cuando abrí el diario para leerlo, uno de los diarios de Mar del Plata, y veíamos que el tema del medio ambiente y la sustentabilidad ocupaba una página entera. La verdad era, digamos, un poco lo que queríamos lograr, no solo con esta actividad, sino que también esto que es un precongreso o una actividad previa al Congreso Nacional de Bioconstrucción y Eficiencia Energética, que se desarrollará entre los días 4 y 6 de junio. Así que quiero darles a todos ustedes la bienvenida, y sin más nada que decir, y pidiéndoles también que tengan la consideración de la cantidad de concurrencia que ha habido y que pongamos todos un poquito de buena voluntad para que esta actividad salga bien, darle la bienvenida al arquitecto Minque y las gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Sacar la luz. ¿Se puede sacar la luz? Apagar la luz. ¿Ustedes pueden ver? Ok, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy astonished, como es en su palabra, sorprendido por tanta gente. Estuve acá 5 años antes y eran 25 o 30 personas, ¿no? Ahora son casi 200 o más. Me alegra mucho el interés en este tema y podemos apagar la luz, porque las imágenes son un poco más brillantes. Ok, empezamos. El tema, construcciones con materiales naturales. ¿Por qué con materiales naturales? Porque los industrializados necesitan mucha energía para la producción, para el manejo en la obra. Solo unas medidas, un ladrillo común, por ejemplo, más de 1.300 kilowatt-horas por metro cúbico, y el ladrillo hecho a mano y sin coser, es decir, el adobe, solo 1:10, ¿no? ¿Qué diferencia? El adobe no necesita ninguna energía para coser, y si el material normalmente es alrededor de la obra, necesita casi ningún transporte. Y otro tema son los balas de paja, o aquí se dice fardos de paja. Es otro tema que me interesa mucho, y empecé con mis estudios 39 años antes en mi laboratorio de la Universidad de Kassel, y hicimos más o menos 50 proyectos de investigación sobre estos materiales. Pero, no, próximo, demasiado. Todavía puede apagar un poco más luz, por favor. Este es unos ejemplos, voy a mostrar, de la arquitectura de tierra. Tiene muchas caras. Esta, por ejemplo, es en Shibam, en Yemen, donde hay 500 rascacielos de barro hasta 10 pisos, solo de barro, ningún otro material de construcción. También las escaleras son de barro. Yo he visto, yo piso hasta arriba acá. La mezquita en Jenne, una ciudad fortificada en Marruecos, los
bóvedas núbicas de Egipto que tienen una edad más de 3.200 años y todavía están así ahora. Es una técnica que yo voy a explicar después. Las casas de los Acas es una minoridad de China, donde viven más de 300 personas y estas casas tienen una antigüedad de 300 años o más y sostenieron todos los sismos de los últimos siglos por su forma redonda y por su masa, los muros macizos de hasta 90 centímetros de tapial, de tierra apisonada. Un ejemplo más rústico de Ghana, en África, una técnica primitiva, similar a la técnica de Cobb, con bolas de barro, hecho uno sobre otro, la superficie alisado con piedras redondas para cerrar los poros, y ahora la superficie es casi seguro contra la lluvia, porque no tiene poros, no hay erosión. El torre más alta que conocemos, construido en adobe, solo barro, ninguna otra cosa adentro. De acá hasta arriba 38 metros de altura. Y los ingenieros de acá calcularon el factor de seguridad de esta adobe a barro es 2.5. Es decir, en teoría puede transferir 2.5 más el peso de la torre. Por eso, en compresión, el barro, como adobe o tierra apisonada, no hay problemas hacer muchos pisos. Pero depende de las leyes. En Alemania, el primer ley fue estabilizado en 1947, el primer norma para construir con barro en el mundo, dice 2 pisos portantes se puede, sin ningún problema, porque el factor de seguridad siempre es por lo menos 7 en la construcción de barro. Aquí el edificio más alto de Alemania, de acá hasta arriba, 5 pisos de tierra apisonada de 1828. Unos ejemplos modernos, el Instituto Panafricano de Ouagadougou, Burkina Faso, una casa de los perros, es una casa de un amigo mío en La Paz, en Bolivia, construido en esta técnica de hacer bóvedas núbicas sin una cimbra abajo, sin encofrado. Una casa moderna de Finlandia, acá se usaron bloques de barro alivianado con paja de 40 centímetros por 50 por 60, pero alivianado mucho con la paja para el efecto de aislamiento térmico, en este clima frío. Un ejemplo de Estados Unidos, más orgánico se dice ahora, con revoque de barro estabilizado con emulsión asfáltica. Es uno de los 6 métodos que nosotros usamos para estabilizar el revoque contra la lluvia, contra agua corriente. Un ejemplo de Estados Unidos, tierra apisonada, arquitectura. El barro. El barro es una mezcla de arcilla con limo, arena y gravilla, o otros pedazos más grandes. En concreto, en hormigón, tenemos aquí cemento, pero los mismos otros partículas también. Es decir, la arcilla es el aglutinante de los otros partículas y se puede usar en vez de hormigón, la arcilla en vez de cemento. Hay diferentes tipos de arcilla. Esta es una colección mía, pero hay diferentes tipos y el tiempo no me da la posibilidad de explicar todo eso. Un problema
Una característica importante es la contracción del barro durante el secado. Estas pruebas son 20 centímetros de largo y hicimos esta en mi laboratorio. Aquí tenemos una contracción de más de 15% y cambiamos la granulometría y llegamos hasta 3%. Esta se puede hacer para poner más arena gruesa, por ejemplo. Porque la cantidad de agua es igual, ¿no? Si pongas más agua, también hay más concentración. En mi laboratorio hicimos más de, miles de pruebas para chequear la resistencia en compresión, en flexión, en tensión, y desarrollamos una máquina para chequear la resistencia en abrasión. Pero para mí es también importante si haces un revoque de barro y el dueño viene y hace así y sale la arena, él no quiere, ¿no? Por eso hay que optimizar el revoque y fijar la superficie. Aquí esta máquina tiene un peso de 2 kilos y esta brocha con 20 revoluciones. Aquí hay la abrasión muy fuerte en este revoque de barro y aquí casi nada. Y construimos una máquina para simular la resistencia contra erosión. Este revoque tenía, aquí se ve, empieza la erosión después 3 segundos, porque había un choque muy fuerte. Es la simulación de una lluvia tropical. Y aquí pusimos 30% de estiércol de vaca y la erosión empezó después 60 minutos. La relación 3 segundos, 60 minutos. Es una mezcla, una receta bien conocida en todo el mundo, usar estiércol de vaca, también de caballo se puede, el efecto de aglutinamiento no es tan bueno, pero tiene más fibras, ¿no? Hay otras ventajas. Ok, los resultados de mis estudios en mi laboratorio, yo he usado en mi casa privada, es el lavamano en mi baño de huéspedes. Aquí fui estabilizado con 6% de aceite de linaza doble cocido, es una receta. Y aquí en mi baño privado yo he usado cal y caseína. Caseína es la proteína de queso. Y en Alemania tenemos este queso fresco sin grasa. Y mezclamos esta con cal y hay una reacción química que es impermeable. Por eso esta tiene ahora 21 años de uso y sin erosión. Técnica de tapial. Aquí es tapial mecanizado, como se usa en Australia, con mucha energía, pistones neumáticos, un Caterpillar que puede llevar medio metro cúbico una vez. Y con estas personas, 2 pistones, se pueden producir en 1 hora 1 metro cúbico. 2 personas, 1 hora, 1 metro cúbico. En la técnica tradicional a mano necesita 20 horas, 10 veces más. Y esta es la relación entre técnicas primitivas, sin energía, solo la energía de los músculos y del desayuno, y sin capital de herramientas, ¿no? Pero si quieres, en países como Australia, la mano de obra es muy costoso y por eso acá vale esta técnica. Unos ejemplos que se construyeron allá, un hotel, todo de barro apisonado. Arquitectura moderna,
ahora necesita estar inclinado, ¿no? Ustedes saben, y triangulado. Vamos a otra técnica, Adobe. Esta imagen tiene más de 6.000 años, es en las cuevas en Egipto y se muestra la misma producción como se hacen hoy en día en muchos países acá. Se mezclan, se transportan, se echan en una formuleta de madera. Solo el artista obviamente no era un obrero porque aquí se ve no hay una traba, ¿no? La producción de adobes cuesta normalmente, se calcula aquí el ejemplo de Ecuador, 300 unidades por día y persona. Aquí en India se hacen 500 por día porque es una formuleta doble y los adobes son un poco más chiquitos. La otra opción es usar prensas manuales, pero la producción con esta técnica es exactamente la mitad, 150 unidades por persona y día. La ventaja solo son más exactos. La desventaja son muy flojos, si tocas las esquinas se quiebran, porque las fuerzas de arcilla no son activadas. Es el secreto construir con barro. Hay que activar con agua y movimiento. Para los arcillas son minerales laminares hexagonales y tienen fuerzas de electricidad. No, eléctricas que se traen, se unan y se pueden con movimiento y suficiente agua se ponga más cerca y después está seca, la mezcla es más dura. Y con esta solo hay presión, pero no hay suficiente agua, ¿no? Y por eso normalmente con estas prensales manuales necesita 5, 6, hasta 8% de cemento para estabilizar estos bloques. Y en muchos países el cemento es tan costoso que estos bloques estabilizados con cemento cuestan lo mismo o más que ladrillos cocidos. En Alemania usamos ladrillos crudos. Son hechos en una ladrillera en proceso de extrusión, cortado con alambre, pero secado en el aire, sin energía. Y esta ladrillera vende los ladrillos crudos 40% menos en precio que los cocidos, porque no necesita ninguna energía, ¿no? Y para mí es ideal y en mis proyectos en Alemania siempre uso este tipo, porque adobes son muy costosos por la mano de obra. En India construimos una casa rural de un rico. Sí, es interesante. Para mí mi filosofía es, si quieres construir con barro, hay que empezar con los ricos y después con los pobres. Yo empecé con los pobres en Guatemala y no tenía ningún éxito, ¿no? Porque todos dicen, es el material de los pobres, ¿no? Ahora es diferente. Ahora los ricos construyen en barro en todo el mundo y ahora es un poco de la moda, ¿no? Ok. Ahora se dice, es una construcción bioclimática. En estos años no había esta palabra. Porque el sol está prohibido para entrar, para reflejar con estas piedras blancas polidas. La luz viene adentro, para el color no. El techo es doble y ventilado adentro. Esta funciona muy bien en climas cálidos, porque casi ningún calor de los rayos solares penetra. Y aquí tenemos un sistema de
¿cómo se llama? Canal subterráneo de 40 metros en una profundidad de 3,50 metros. Porque en una profundidad de 4 metros siempre hay la temperatura promedio anual, que acá son 25 grados. Y con un ventilador viene el aire en verano con 27 grados, cuando afuera son 40 grados, y en invierno, cuando afuera son 4 grados, viene con 22 grados. Solo usando la temperatura de la tierra para cambiar. Disculpe, yo soy un poco con mi garganta. Sí, la vista de afuera. Todos son de adobes hechos a mano. Los postes son de piedra porque era más barato que postes de madera. Esta es para mí importante siempre estudiar primero cómo son los costos de materiales, qué materiales naturales y del lugar hay acá. Y todos los cuartos tienen aire cruzado porque adentro hay un patio que tiene una fuente para enfriar el aire. Es un techo que yo he decorado con madera primero, porque acá usamos esta con piedras, chapas de piedras. Ok, ahora la técnica de bóvedas núbicas, que les mostré antes. Aquí con mis estudiantes construimos una casa para los estudiantes usando esta tecnología. Estas son arcos inclinados por 65% en esta dirección y la curva es una catenaria invertida. Es la curva óptima para una bóveda. Y para llegar a esta línea pusimos estos hilos solo para ayudar y no queremos usar una formuleta. Se puede sacar, si acaso. Y desarrollamos otra técnica para construir cúpulas grandes con un espesor mínimo. Aquí tenemos una guía rotatoria con un poste vertical, un brazo horizontal que mueve y aquí hay un ángulo donde el obrero ponga su ladrillo crudo y el secreto es esta curva. Esta curva es una curva optimizada por un programa de computadora que garantiza, es la curva violeta, que todas las fuerzas hasta abajo son en compresión. Esta cúpula tiene ninguna fuerzas de anillo en tensión o en compresión. Si usas un semicírculo, por ejemplo, aquí hay fuerzas en tensión de anillo. Y con concreto hay que poner más hierro, ¿no? Se puede solver, pero si no hay hierro y concreto, solo ladrillos o adobes en este caso, no se puede aceptar muchas fuerzas en tensión. Y por eso con esta forma podemos construir hasta ahora hasta 13 metros de diámetro con un espesor de 30 centímetros. Esta era la primera casa que construimos en India. Usamos la guía rotatoria más primitivo, es la primera generación. Después optimizamos esta, pero aquí se ve el ángulo de 65 grados para hacer estas bóvedas, porque si se construye esta más vertical, no se puede terminar arriba. Estas van a bajar. Y si es más inclinados, estas van a caer. Nosotros probamos esta, porque yo he medido este ángulo en Egipto con las bóvedas tradicionales y no sabía por qué, porque siempre tienen esta inclinación, pero es probado. Ok, el revoque
Primero revoque de barro normal y después este revoque con 30% de estiércol. Esta es la planta y sección de mi casa donde vivo desde 21 años. Todos los cuartos principales tienen cúpulas de este tipo y sobre todo es un techo verde. La guía rotatoria de segunda generación, la vista de la entrada, arriba hay un luz cenital de vidrio doble de acrílico. Es un producto de la industria. Es la sala central y una vista diagonal hasta el invernadero. Es la cocina. Y sobre el invernadero construimos una cúpula en un sistema que se usa en Afganistán, pero hemos un poco mejorado. Aquí hay un ángulo de 45 grados y cuando llegamos hasta este punto cambiamos el sistema para cerrar este hueco hasta así. Aquí está listo y acá al final tenemos una otra técnica, es una cúpula que se usa en Irán, pero ya no tengo los diapositivas de esta. Un proyecto que hicimos en Alemania es esta Kindergarten, un jardín de infantes con una sala central, una cúpula grande y 3 cuartos para los niños que son formados de 2 cúpulas que se unen en un arco. Aquí es el arco con ladrillos cocidos, porque la concentración de los fuerzas. Pero todos estos son los ladrillos crudos. Y la sala central tiene 10 metros de diámetro de luz y 5.5 metros hasta arriba. Y acá usamos una nueva solución de los adobes. En este caso son ladrillos 5C, ladrillos crudos, que tienen unas esquinas redondeadas para optimizar la acústica. Estas distribuyen la reflexión de los rayos y también los ladrillos crudos tienen una inclinación 20 grados más que normal para la reflexión de los rayos hasta arriba. Y aquí abajo hay huecos, es difícil verlos, que funcionan como absorción de sonido. Entonces tenemos distribución, reflexión y absorción, 3 funciones que optimizan la acústica de esta cúpula. Otro jardín de infantes construimos en el norte de Berlín y esta es la cúpula más grande que construimos hasta ahora, con 11 metros de diámetro y 7 metros hasta arriba. Y estos arcos son, por supuesto, por la concentración de fuerzas con ladrillos cocidos y con mortero de cemento. Pero los otros todos tienen mortero de barro, solo barro. Ningún cemento, ningún cal, ningún fibra, solo barro. Estos son los cuartos de los niños o de los grupos. Aquí yo he usado este tipo de techo que yo he usado en muchos otros proyectos que yo llamo Hogan, porque la idea yo tenía con los casas Hogan de los indios en el norte de Estados Unidos, que allá no tienen muchos troncos largos de madera, solo cortos, y hicieron estos techos irregular y yo he optimizado esta estructura en este tipo. En Uruguay construimos con una comunidad rural en un taller en 9 días esta cúpula de 9 metros de diámetro.
Y allá se hicieron antes 12.000 adobes, un poco pequeño, pero ellos hicieron un error. Ellos pusieron estiércol de caballo y dicen, siempre hacemos esto así. Y yo estaba un poco escéptico porque nunca uso esto, no necesito normalmente. Y después, ahora 3, 4 años, yo no he visto, pero me dicen personas que esta cúpula ahí dentro no es así más, pero es todo negro.